Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Hoy estoy empezando tarde, hermano. El teléfono ha sido intervenido otra vez más, donde no puedo poner, voy a tener que buscar asistencia profesional porque el teléfono nuevo estaba funcionando totalmente bien. Cuando lo ponemos en el modo no horizontal sino vertical, y para este programa poder usarse completamente como es debido para televisión, tiene que filmarse verticalmente. De esta noche me he tardado en salida al aire. Yo sé que el diablo tiene que estar con el programa que tengo preparado bien perturbado, pero le pido que oren para que se restablezca el orden normal de este teléfono, y que mañana, cuando busque ayuda profesional, consiga ver qué es lo que está pasando con esto, hermano. Hasta ahora el teléfono nuevo, que hemos invertido bastante en esto, estaba funcionando lo más bien, pero el programa de hoy es tan importante. Y claro, lo que me preocupa no es que no salga al aire, puedo salir al aire de esta forma, pero el problema es que este programa se prepara para utilizarse en televisión, y cuando usted lo pone verticalmente, así, su panorama, su presentación es mucho mejor y es suficiente para el programa de televisión. Le pido que oren, como estaba hablando del carro de mi esposa, que llevamos más de un mes, casi 2 meses, bregando con algo que no se sabe ni lo que es, y que han buscado y no lo encuentran, porque el carro cuando se apaga no se puede prender hasta que le dé la gana al carro, y le han cambiado la batería, le han puesto piezas nuevas, y ahora mismo tuvimos que recibirlo de la agencia donde el carro se compró hace tiempo, no tanto tiempo, pero que se saldó y todo, porque yo le expliqué el milagro que hubo ese carro, y no voy a entrar en detalles ahora, pero cómo Dios proveyó para que una persona me consiguiera ese carro y yo se lo regalé a mi esposa. Pero ahora empezó a dar problemas. Es un carro del 2018, Ford Explorer. Bueno, después que estos supuestos expertos no pudieron hacer nada, lo hemos pasado a Papagú Electronics, que son hermanos del ministerio que trabajan con nosotros. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque estoy pidiendo la oración para que Dios los ilumine. Yo tuve que alquilar un carro, porque aquí no se puede estar sin 2 carros. Es decir, donde vivimos, el trabajo que yo tengo, lo que Belén hace, el estudio de Isaac, no pudiera haber hecho hoy lo que hice, que gracias al personal de la Academia del Milagro en Cataño, y gracias a la licenciada Belmonte y su esposo, Willy Pilar, que vinieron y me ayudaron a grabar 4 programas en el día de hoy. 4 programas en el día de hoy en los estudios de la Academia del Milagro. Y estoy contando con estos Facebooks que estoy haciendo para poder suplir todo, siendo las grabaciones. Todavía me quedan como 10 grabaciones más que tengo que hacer. Todavía esta noche sabré el número exacto, porque ya la semana que viene los estudios se cierran. Entonces, ahora que dependo única y exclusivamente de este celular nuevo, esta noche que voy a hacer un programa, y por eso os digo que en lo técnico, en lo natural, en lo electrónico, en lo mecánico, hay manifestaciones demoníacas, hay manifestaciones de perturbo, dardos de fuego del maligno. Entonces nosotros tenemos que entender las maquinaciones del diablo. Bueno, pues voy a hacerlo de esta forma, de esta manera, y luego ore a Dios para que mañana consiga cómo volver a que este teléfono nuevo, que me he echado una deuda bastante grande en esto, me funcione como estaba funcionando hasta ayer, hasta anteayer, o hasta ayer mismo, hasta esta mañana, hasta esta tarde. Porque la oración, y vamos a hablar esta noche de una fase de la oración, del poder de la oración. Vamos a hablar vamos a utilizar primero Santiago capítulo 5, verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho.
Es el poder de la oración, el poder de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, dificultosas. Pero hoy voy a dedicarlo porque vamos a hablar dentro de ese poder de la oración, el poder de la oración en cuanto a la sanidad divina. Y le añadimos hacia una intervención divina en un problema que es material, que es físico, que es técnico, pero que no tiene solución humana, que necesitamos el poder de la oración. Vamos a hablar de esa manifestación de oración en cuanto a problemas, pero especialmente, aunque incluyamos toda clase de necesidad, vamos a incluir esta noche los enfermos. Hay una plaga de enfermedades, hermano. La influencia, el supuesto COVID que no termina para algunas personas, la realidad de que necesitamos activar nuestra fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo primero. Dice, es pues la fe la certeza de lo que no se ve. Es la certeza, lo que dice Pablo en Hebreos 11:1, Pablo en Hebreos 11:1, y quiero leerlo porque es pues la fe. Escuche bien lo que dice Pablo en relación a esto. Capítulo 11 de Hebreos, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. En otras palabras, la seguridad que uno tiene de que aquello que uno está, aquel milagro, aquella sanidad, aquella provisión, aquella solución que uno está esperando, es la certeza de que va a venir, que va a llegar. Comienza a llevar tu camino, espera en Él y Él hará. La convicción de lo que no se ve, en otras palabras, la seguridad de que lo que no vemos, eso es lo que es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso pues es importante que lo entendamos. Yo no veo la solución a este problema de nuevo con el teléfono o con el carro de Belén. Pero eso es algo más de menor importancia, aunque es importante para uno. Pero la enfermedad, las plagas, muchas que son consecuencia de nuestra perfección humana, pero que en la iglesia primitiva se practicaba la sanidad divina. Y recuérdense esto que quiero hablar en el día de hoy. Así que recuerden que está en sintonía con la cadena de clamor en su fase de Facebook. Y esté atento, porque vamos a hablar un poco del poder de la oración en cuanto a la solución de su problema, pero sobre todo si su problema es una enfermedad. Y al final de este programa vamos a orar con poder para proclamar y creer que aun cuando estamos hablando, Dios está sanando, Dios está liberando, Dios está haciendo algo grande en cada vida que me está escuchando. Mira, yo estoy aquí. Belén está en una actividad de las hermanas de la iglesia, Isaac está en su cuarto bregando con sus estudios, y yo estoy aquí en la sala, y cuando cojo el teléfono de momento se revolcó y tenemos otra lucha más. Los que se están conectando, si usted tiene una petición, está enfermo, lo que sea, en breves palabras póngala ahí, yo las voy a leer. Una vez que lea los nombres al final de este programa de todos los que han llamado, primero voy a tener confianza que mientras estoy hablando, Dios está haciendo la obra, conforme se recuerda aquella historia bíblica del centurión que le dijo: Señor, mi siervo, este soldado de la guardia de las regiones de las fuerzas de Roma, le dice este soldado, le dice a Jesús: si tú puedes venir, mi siervo sanará. Pero de momento el centurión se da cuenta que está ante el que todo lo puede, que este es Jesús de Nazaret, que ha sanado paralíticos, que ha sanado ciegos, que ha resucitado muertos, que ha vencido todo y que ha hecho milagros
Entonces, cuando él reconoce ante quién está, porque ese es el problema, que no reconocemos la grandeza y la manifestación del Cristo que servimos. Y quiero hablar de esto y que ustedes se vayan conectando y vayan a decir esto. Y creo firmemente, y me recuerdo aquel día en El Salvador, en medio de la campaña, mientras yo predicaba en El Salvador, en noviembre de 1980, en medio de esa guerra civil que había, el Señor manifestó su gloria. Pasaron al frente más de 5,000 personas al final del culto a testificar, así que no se podía tomar todos los testimonios. Pero Dios estaba derramando una lluvia de plata sobre la capital del Salvador, San Salvador. Y la gente inconversa y convertido, no convertido, estaban viendo la gloria de Dios. Gente testificando, llamando por teléfono a la emisora de donde estábamos transmitiendo y corriendo para el estadio Florbanca a testificar que habían sido, mientras guiaban el taxi, mientras estaban en la cama, mientras estaban en su carro, había habido una lluvia. Yo miré al cielo y vi una lluvia de plata que caía. Yo nunca he vuelto a ver eso. Pero fue un momento de milagro. Y estamos en ese momento, no importa de qué forma, si el teléfono estaba vertical o debe estar vertical y no horizontal para que se vea, pero no importa lo que se haya manifestado en el día de hoy, Dios se va a manifestar y se está manifestando y yo lo creo. Esto no es un entretenimiento, es serio. Y por eso yo me doy cuenta que desde esta tarde yo estoy meditando en esto. Desde que me llamaron y Belén me dijo que nuestra pastora Vivian Pérez la habían llevado para el hospital de nuevo, dijo, esto tiene que pararse. Y el Señor me dijo, dedica esta noche a darle fe a la gente, a hablarle sobre mi poder milagroso. Y estoy recordando aquella noche en la campaña de San Salvador de noviembre de 1980, que Dios me dijo, esta noche de milagros. Y esta noche es una noche de milagros. No importa cuánta oposición del diablo haya en las redes o en esto tecnológico o en la mente o lo que sea, los dardos de fuego de maligno. Esta es una noche de milagros. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y recuerda Jeremías 33:3, dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Y veamos toda esta realidad. Así que pueden escribirme a Clamor o Jorge Rasky, Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Al final del programa le diré cómo usted puede en esta Navidad bendecir este ministerio y bendecir los demás ministerios y a todo necesitado en esta Navidad. Pero quiero entrar de lleno en esto, pues esto me inspiró, que ya llevamos, yo no sé si 3 semanas, que al fin de semana, ya que se va acercando el fin de semana, el enemigo ataca la salud de nuestra pastora Vivian Pérez. Eso complica también la situación porque el pastor, su esposo, que es el pastor también, entonces tiene que bregar con la situación. Y eso está pasando no solamente en nuestra iglesia, está pasando en los hogares. Plagas, diferentes cosas están manifestándose, problemas que necesitan soluciones milagrosas. Y vuelvo y reitero, esa noche en El Salvador, cuando se pidió que vinieran los testimonios, se contaron más de 5,000 personas que pasaron en esa noche, y luego el testimonio de que toda la ciudad hubo una lluvia de plata, donde miles de personas fueron platificadas sus dientes, donde un dentista ateo tuvo que ver la platificación en forma de cruz en la dentadura de la vecina, de su esposa y de su hija. Y llamó cuando ya yo estaba en la emisora y dijo, yo soy ateo, pero lo que he visto hoy me confirma que aunque no me convierto, sé que Dios existe. Y eso es lo que yo quiero infundir en ti, la fe. Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la seguridad de lo que uno está esperando. Te conectaste esperando un milagro. Tú tienes seguridad de que como Dios, cuando Dios, como Él lo quiere hacer, Él lo está haciendo. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo la solución, yo no veo la sanidad, pero aunque no lo veo, yo sé que la mano de Dios en este momento está echando fuera cánceres, está sanando pulmones, echando fuera COVID, echando influencia fuera, echando demonios de suicidio, depresión,
toda artritis, reumatismo, cánceres están desapareciendo en este momento, pero el punto de contacto es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren lo que dice aquí el mismo apóstol Pablo en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que creer. Yo me preguntaba, y esto es algo añadido a esto, yo aún habiendo estudiado en el seminario, cuando yo llegaba a Apocalipsis y decía que los incrédulos no entrarían al reino de los cielos, yo lo que nunca pude entender hasta años después es que él no estaba hablando de esa manifestación de fe en relación a sanidad, a provisión, a solución de problemas, a milagros sobrenaturales. Estaba hablando de la falta de fe de creer en la expiación del Cordero que quita el pecado del mundo, de creer en el plan de salvación, en la muerte expiatoria de Cristo, el creer en la salvación por la fe en el mensaje, lo que dice Pablo, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la fe tiene manifestaciones distintas, y una de esas fe es para sanidad, para provisión, para milagro. Pero la fe por la cual la gente se condenará será no tener fe en el poder salvador de Cristo, no creer en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, su sangre derramó por nosotros. Que si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esa manifestación, la máxima manifestación de fe es cuando tú crees en el poder expiatorio de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando tú crees y recibes a Cristo como Salvador. Entonces dice que los incrédulos, pues ahí no está hablando de la falta de fe para sanidad, para un milagro, para una solución a un problema, o para mover un huracán como el que se movió aquí en el 1900, no, creo que fue en el 94, por ahí, cuando hubo aquella manifestación grande de Dios, y aquella manifestación gloriosa, y cómo Dios se manifestó, y cómo desvió el huracán. No estamos hablando de ese tipo de milagro, estamos hablando del milagro para salvación. Creer que Dios te ama, creer que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, y creer que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, nos vamos a dirigir ahora no a esa fe, sino a la fe para mover la mano de Dios en forma milagrosa, en forma victoriosa. Y entonces ver por qué la iglesia no está viendo manifestaciones milagrosas como antes. Cuando Wesley escribió, al comentar las enseñanzas, Wesley escribió en su libro titulado Notas relativas al Nuevo Testamento. Juan Wesley, en el 1800 y pico, al comentar las enseñanzas de Santiago 5:14 y 5:15 y 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y al comentar sobre eso, dice lo siguiente en las páginas brillantes de su libro, estoy leyendo aquí, intitulado Notas relativas al Nuevo Testamento. Y él dice, este don único y visible que Dios confió a sus apóstoles, Marcos 16:13, continuó en la iglesia mucho después que otros dones milagrosos desaparecieron de ella. En realidad nos parece, dice Wesley, que estuviera destinado a continuar para siempre el don de sanarte. Estamos hablando esta noche de sanidad divina. Y podemos extenderlo a tu problema, a tu necesidad, pero quiero concentrarme en los enfermos que me están oyendo. En los enfermos de depresión, en los enfermos de artritis, de cánceres, de enfermedades que parecen incurables, reumatismo, artritis, lo que sea, migraña.
influenza, SIDA, la enfermedad que sea. Aunque podemos extender esto a lo que yo estoy orando, que se arregle el carro, que encontremos la solución al carro de Bené, que encontremos a poder retornar este teléfono que esta noche se ha descontrolado por completo, pero estamos haciendo la transmisión. Y al final estaré mencionando estos nombres, pero estoy confiado que mientras estoy hablando, Dios está moviéndose, Dios está sanando, como el siervo, el centurión que le dijo: Señor, si tú vinieras a mi casa, mi siervo sanará. Pero cuando se dio cuenta de la grandeza del cual él estaba delante, que este era el Jesús que resucitó muerto, que este era el Jesús que sanó enfermo, que este era el que tenía todo poder, le dijo: no tienes que ir, di la palabra y mi siervo sanará. Y me he inspirado orando para que no solo Vivian Pérez, mi pastora, sino todos los pastores, las pastoras, los creyentes, la gente, mire, que mueren antes de tiempo, a veces, porque la soberanía de Dios, el tiempo de la muerte yo no lo puedo determinar y ahí yo no me meto. Yo confío que todo el mundo tiene un tiempo determinado de vida, pero que Dios puede extenderlo, o la persona puede, por no cuidar su salud o por no tomar las precauciones que debe, puede acortarlo. Pero lo que quiero decir es que en este sentido Dios tiene el poder, si tú tienes la fe. Ezequiel, que creo que fue un disparate lo que hizo, pero cuando el profeta le dijo: arregla tu casa porque de cierto morirás, se viró hacia el frente de la pared y le dijo a Dios, mirando a la pared: yo te he sido fiel, yo te he honrado, añádame vida. Creo que fue un error, porque yo no me voy contra la soberanía de Dios. Yo no quiero estar un día más ni un día menos de lo que Dios me quiere aquí. A menos que no tenga un propósito en extenderme el tiempo, pues yo no voy a pelear con Dios con eso. Al convertirme, Dios me transformó y le pedí el miedo a la muerte. No soy perfecto, mis cuentas están arregladas con Dios. Así que no le tengo miedo a la eternidad. Lo que quiero es, quizás como Ezequiel, preocupado de poder un tiempo para poner las cosas, pero no quiero estar ni una hora ni un día más fuera del tiempo que Dios me tenga aquí. Pero no le tengo miedo a morir. No soy un narcisista, no soy un loco que quiero morir, ¿no? Que quiero adelantar mi muerte. No, yo quiero vivir, pero quiero vivir el tiempo que Dios quiera, ni más ni menos, el tiempo que Dios necesite para desarrollar su plan conmigo en este mundo. Entonces, sacado eso del camino, veo los nombres que están llegando y después los voy a estar mencionando. Si tiene una petición y está enfermo, crea esta noche, y si Dios lo sana durante estamos en el aire, usted llame para atrás y testifique, escriba, aunque no escriba: me sanó Dios, sentí el toque milagroso de Dios. Y Wesley escribió estas cosas y dijo: en realidad nos parece que estuviera destinado a continuar el don de sanidad divina y de milagros por todo el tiempo. Pero, recuerde, Santiago instruye a los ancianos, los únicos que tenían dones o los que más tenían, para que lo administraran. Este don era la única medicina. Y mire lo que la necesidad obligaba. En aquel tiempo era la única medicina segura de la iglesia cristiana. Aunque Lucas era un médico, que había cierto conocimiento, pero como no había la medicina, como no había el adelanto, los creyentes de aquel entonces confiaban más en los dones de milagros y de sanidades y confiaban más en Dios. La tecnología y el adelanto científico y médico y todo lo que se ha creado, pues nos han hecho confiar. Y digo, yo en un tiempo puedo hablar de esto, porque en un tiempo yo creía que no sanarse uno por fe era un pecado, y me di cuenta que eso es un extremismo. Ahora, es más fácil que Dios te saque un tumor de cáncer y lo haga desaparecer, que lo que va a hacer es una cirugía. Esa es la diferencia de un milagro y la medicina. La medicina es de Dios también, y los médicos son de Dios. Pero el milagro es lo que el hombre no puede hacer, que Dios lo hace. Es decir, qué tremendo, cuando uno tiene esa fe. La diferencia es que de la otra forma es más costoso, de la otra forma es más doloroso, pero si tú desarrollas una fe verdadera,
pues es menos costoso, menos doloroso y más rápido, porque mira bien como el leproso y mira bien el centurión que hablamos, que en el momento que Cristo dio la palabra, ya su siervo sanó, rápido. O sea, no es que la medicina sea mala, no es que sea un pecado usar la medicina o el médico, pero por esa condición que hemos desarrollado de dependencia en lo que está hecho y menos fe por la necesidad que había entonces, por la gente creía más rápido, aún aquí en Puerto Rico y en los campos de las selvas y sitios donde no había medicina, pues eso obligaba a la gente a tener que desarrollar una fe en las promesas de Dios y en el poder sanador de Cristo, porque no tenían otro remedio. El problema ha sido que uno va a hacer con el tiempo, los adelantos que hay, pues se ha puesto más confianza en esto y se ha ido desapareciendo esa manifestación, no porque no exista, sino porque la gente ha ido dependiendo más de una píldora de medicina, y no es que sea malo. Yo pasé por una experiencia como esa, cuando pasé por un grado de falta de fe y no me sanaba y por poco muero. Dios me dijo, pues si no tienes la condición espiritual para mover mi mano a hacer, porque Dios, cuando tú no tienes fe en que Dios va a hacer lo que Él ha dicho, tú le estás diciendo que está mintiendo y no estás creyendo. Pero no es ningún pecado utilizar la medicina. Y yo tuve esa experiencia recién empezado en el ministerio, allá en la casa de Agapito y su esposa, Agapito Medina, eran pastor, y la esposa de él. Yo estaba con el dengue hemorrágico, me estaba muriendo, estaba en una condición debilitado de la fe que había tenido en otros tiempos, por la razón que fuera, pero no quería en mi orgullo reconocer que necesitaba entonces en ese momento usar la medicina. Trajeran el médico y yo casi me estoy muriendo. Y Agapito Medina y su esposa me dicen, no queremos que usted muera aquí, hermano, y usted nos permite buscar al médico. Y Dios me dijo, necio, soberbio, reconoce que tu condición de fe en este momento no estás capacitado para mover el milagro que tú quieres que yo haga. No es Dios. Él ha puesto unas reglas, y la regla es que creamos, que tengamos fe en su poder, en su palabra. Pero a veces la condición nuestra espiritual, las situaciones diarias de la vida nuestra son de tal manera que vamos perdiendo la fe en medio de las pruebas, en medio de las luchas, los dardos de fuego del diablo. Pero es todo una continuación, dice. Y entonces este don era la única, dice Wesley, era la única medicina de la iglesia. O sea, como no había más nada, la gente recitaba el don de fe, creían más rápidamente. Pero como ahora hay tantas cosas, pero no se da cuenta uno que es, si uno desarrolla, y no es que sea pecado usar medicina o ir al médico, no creen eso. Yo viví eso y Dios me arrepentió. Es a veces un estado de soberbia, de uno personalmente no entender que por alguna razón uno no está en la fe que debe estar. Entonces, dice Wesley, dice lo siguiente, dice, claro, este don era la única medicina de la iglesia cristiana, hasta que se perdió por la incredulidad. Tenemos que volver a confiar en Dios. No es que es un requisito para ser salvo, no es que es un pecado usar una píldora o ir a un médico, no es eso. Es que esa es la razón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y dice, y la oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra, la sanará de su enfermedad, y si algún pecado algún pecado fuera el motivo de esa enfermedad, se le será perdonado. Juan Wesley anotó en su diario no menos de 240 casos de sanidad divina con relación a su ministerio. Si yo fuera a anotar todas las sanidades que yo he visto, hasta la resurrección de un niño de 3 días de muerto, hasta ver un niño de la tribu Guambiano en Popayán, Colombia, que no tenía pupila en sus ojos, crearlos delante de 10,000 personas, la mayoría indios de la tribu Guambiano. Entonces yo tendría que tener grandes libros. Yo personalmente estoy vivo, estoy caminando,
Después que me dio en 1998, en octubre de 1998, en Bogotá, Colombia, me dio ese domingo un derrame cerebral. Quedé paralítico. Quedé en una condición casi que iba a morir. El primer milagro fue que cuando me llevaron, el día anterior le había predicado a más de 80,000 personas en la Plaza Bolívar, frente al Palacio de Nariño, y se había transmitido a todo el país. Y por la tarde del domingo fui a predicarle a un pastor, amigo mío, y que tenía una congregación de 50,000 miembros y que cada culto que daban era de 15,000. Yo fui al culto final de la tarde donde habían 15,000 personas. Tenía problemas. Los problemas personales, que son dardos de fuego del diablo. Las situaciones que uno pasa tienden a comerse como la polilla nuestra fe. Y descubrí algo, que esto es una guerra espiritual también. Yo tenía que salir de Colombia para el Cerro del Gallo en la ciudad de Puerto Ordaz para cruzar a San Félix. El Cerro del Gallo era donde se reunían todos los brujos, cientos de brujos y brujas, y ahí iba a dar una campaña combatiendo la ignorancia de la brujería y mostrando los milagros de Dios. Mire hasta dónde cuando uno está angustiado, deprimido, cuando uno ha dejado que los problemas, el diablo los use para quitarle la paz a uno, roer como una polilla la confianza en Dios, y uno se vuelve una mergolla, se vuelve una persona amargada, se vuelve una persona nerviosa, con miedo, con toda clase de preocupación y ansiedad. Y cuando también las personas entran en esa situación, el diablo les quita la fe, se las come como la polilla. Y yo estaba pasando por unos problemas tremendos en el ministerio, familiares, de todos, físicos. La situación era tan terrible que había momentos que yo deseaba morirme. Y mi condición espiritual, a pesar de que Dios me estaba usando, en ese momento no era la mejor para combatir un ataque, porque ese fue sábado la gran concentración de más de 80,000 en Bogotá, y el domingo por la tarde cuando estoy predicando, el sábado anterior 300 brujos y brujas de toda Venezuela se habían reunido en el Cerro del Gallo, habían hecho sacrificios de animales y de todas clases, pidiéndole a Satanás que me matara antes de llegar a Venezuela. Y cuando ese ataque vino, mi condición espiritual física estaba debilitada. Y en ese momento, cuando eso me atacó, casi me mata, me dejó paralítico. Y cuando me llevan al hospital, que había habido un ataque terrorista en Bogotá, del oleoducto, y que habían muertos por todos lados del hospital, me ponen en una camilla. Entonces, fue en la iglesia de Enrique Gómez, en Bogotá, que eso pasó. Entonces, yo veo todas esas camillas a mi alrededor, y yo me echo a llorar porque no podía ni casi moverme, porque el mundo me daba vueltas. Y yo le pregunté a Dios, ¿habré yo de morir en esta cama? Y el Señor me dijo, no. El Señor me dijo, no, yo no le pedí que me extendiera la vida. Yo le pregunté, ¿habré yo de morir? Me dijo, no, porque tu obra no ha sido terminada. Y me dijo el Señor, y tu sucesor no lo has preparado todavía. Te extiendo la vida. Al rato llegó la esposa de Enrique Gómez, había un frío tremendo en Bogotá, era octubre, y me recuerdo que me arropó con una colcha que la usa Isaac ahora. Y luego vino con una ambulancia y me sacó del hospital ese Enrique Gómez, que era un pastor que los demás le decían que estaba loco, que era un fanático. Me honró, pagó la deuda del hotel, me pagó miles de dólares que costó el hospital, y proveyó un ambiente que cuando unos 8 días después pedí que me soltaran del hospital, me llevaron en silla de ruedas al avión, llegué a Puerto Rico en silla de ruedas, me encontré con el infierno revolcado aquí también en el ministerio y por todos lados, pero llegué creyendo que iba a volver a caminar. Me encontré con 2 judíos y el doctor Rodríguez, que su esposa murió ya, Raquel, y él está vivo todavía. Me los encontré en el aeropuerto,
Ramón Luis Padre, que era el alcalde, mandó la ambulancia a buscarme y allí lo único que me encontré, no había más nadie esperándome. Cuando pasé en silla de ruedas y el diablo me decía, no volverás a caminar, vas a ser parapléjico. Dios usó a un cirujano católico y me dijo, no le crea a nadie. En otras palabras, usted va a caminar de nuevo, tenga fe. No importa lo que diga, lo que lo diga. Yo oí esa voz del diablo. Y me decía, no. Hubo un religioso, mira, mientras este médico católico me daba fe, había un apóstol de una secta falsa, líder de los G12, que cuando fue al hospital a verme, y cuando vio que me pasaron en una camilla para tomar, se fue porque él tenía una convicción que él no podía estar al lado de un hombre que estuviera enfermo, porque no tenía la fe que debían tener los hombres de Dios. Esa misma gente trató de burlarse de mí. Llamaron y querían ponerme para burlarse de mi condición en la radio. Esa gente yo los perdoné, no les hice más caso. Le dije al pueblo lo que Dios me había dicho, que la sangre iba a correr en Bogotá, y cuando hubo todas las muertes de los jueces del Tribunal Supremo, cuando vieron todas las cosas que pasaron, no sabían dónde esconderse. El líder de esa secta, un americano, vino y le dijo que lo iban a intentar matar, y como él decía que no podían hacer nada sino según la fe que él tenía, pero una fe ficticia, soberbia, botó al predicador del altar. Más luego vinieron y le pegaron 3 o 4 tiros, y si no es por la misericordia de la oración de todo el pueblo cristiano orando, tuviera ese hombre muerto ahora mismo. Pero dice bien claro que la oración de fe sanará al enfermo, y eso está en la palabra del Señor. Juan Wesley dice, anotó en su diario cientos y docenas y cientos de milagros. Y vuelvo y le digo, yo soy un milagro. Llegué en silla de ruedas y decidí que el milagro Dios lo iba a hacer, y empecé a dar pasos, y 3 meses después estaba empezando a caminar. Y al comienzo, eso fue noviembre y diciembre de 1998, ya terminando ese año, comenzando el 1999, empecé a mejorar y a caminar más y a caminar más, creyendo que Dios estaba haciendo el milagro. Dice, quiero agradecer siempre tanto a la familia García, Juanes García y su esposa Nila, su familia, que me atendieron mientras el ministerio consiguió un apartamento solo. Yo tenía que estar solo en Plaza allá en Humacao, en esa organización que ahora se me olvidó el nombre, pero que Dios empezó, porque uno tiene que actuar en la fe, uno puede creer que Dios puede hacer lo imposible, y uno toma la fe y uno sigue moviendo el brazo y sigue caminando, pero tiene que creer. Y yo podía hablar de ese milagro en mi vida, podía hablar de todos los cientos de milagros que yo he visto en campañas, liberación de demonios, cánceres, úlceras, visto un muerto de 3 días, niño muerto de 3 días resucitar, gente ciega viendo, sordos oyendo, mudos hablando. He visto un homosexual que llegara a un transvesti al Coliseo Roberto Clemente, y cuando le he orado, el demonio salió gritando para afuera y el individuo quedó hablando normalmente como un hombre. Los milagros todavía Dios los hace. Y hasta fines del siglo pasado, unos cuantos creyentes, con luminarias en la noche, predicaron y atestiguaron con respeto a la gracia sanadora del Señor, los grandes ministerios. Gigi Ávila por un lado, Tele Osborne por otro lado, este ministerio del clamor, y Roberto Fierro, Olazábal, predicadores, el avivamiento de los discípulos de Cristo del 1930, aquí en Bayamón, cuando estaba el pastor Herminio Narváez, y mi abuela era miembro de esa iglesia, cómo se sanaban los enfermos. Pero la tecnología y la ciencia y el cargado que estamos y lo dependientes que estamos de lo normal nos ha hecho olvidar y perder la fe en lo milagroso. Pero Cristo dice en Hebreos 13:8, estas palabras, vamos a leer Hebreos 13:8, a los que me están viendo en esta noche.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sanó entonces, Él sana hoy. Él liberó entonces, Él libera hoy. Él suplió entonces cuando multiplicó los panes y los peces, y Él suple la necesidad. Dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, verso 39, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole luego en un madero. Pero como dice los apóstoles, fuimos testigos de los milagros que hizo el Señor. En esta noche Dios te puede sanar. En esta noche Dios te puede liberar. En esta noche Dios te puede proveer. En esta noche Dios te puede sacar de esa silla de ruedas. Y vamos a orar. Y tú vas a creer. Y vas a perder el miedo. Esa voz que te dice que nunca saldrás de tu condición. Esa voz que te dice que nunca te levantarás. Que nunca serás bendecido. Que nunca serás feliz. Es la mentira del diablo. El diablo es un padre de mentiras. Juan 8:44. Entonces, busquemos bien claro la escritura. En el libro de San Marcos, capítulo 1, verso 32 en adelante. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Es decir, que hay endemoniados y hay enfermos. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, hermano. En aquel entonces, eso mismo que pasó en el tiempo de Jesús, pasó aquí cuando Lazábar, cuando Tele Osborne, cuando Roberto Fierro, cuando Gigi Ávila, también en este ministerio, que la gente venían a los estadios, venían a las iglesias, movidos. No había que gastar tanto dinero en publicidad, ni inventarse espectáculos, ni traer artistas nuevos y crear un ambiente para traer la gente. Había tanta unción, había tanto poder en la iglesia. Yo recuerdo en el Paquito Montaner, la gente paralizando a cuadras alrededor del estadio, el estadio que no cabía ni en las gradas ni en el terreno, miles y miles de personas dejando sus ídolos, dejando sus altares, viendo los demonios salir, gente sanándose, paralíticos caminando, ciegos viendo, mudos hablando, sordos oyendo, cáncer desapareciendo, brujos convirtiéndose. Paquito Montaner, milagros, prodigios y señales. En el Rodrigo Olmo de Arecibo, milagros por semanas enteras, la gente sanándose, y la gente venía corriendo porque había la unción que hemos perdido. Vamos a hacer la verdad. La iglesia ha tenido que inventar 20,000 embelecos para tratar de llenar con esos embelecos la iglesia y las actividades. No había nada de lo que hay hoy en día. Cuando los hermanos Jiménez, David García Madera, este servidor y otros fuimos por Colombia, fuimos a Guatemala, fuimos a esto, especialmente a Colombia, no teníamos dinero, no teníamos grandes recursos, empezábamos la campaña sin un centavo, y los milagros que producía, los ciegos que veían, los sordos que oían, a veces nos teníamos para hacer unas hojitas sueltas y invitar a la gente, y no teníamos ni que poner rótulos con cosas de milagros ni nada, simplemente vengan y reciban a Cristo y traigan sus necesidades a Dios, y los milagros mismos, como en los tiempos de Cristo, se reproducían y la gente corría a las iglesias, como el avivamiento de 1930 de los discípulos de Cristo aquí en Puerto Rico, como el avivamiento en Ponce con Tele Osborne, como las manifestaciones que hubieron cuando todas aquellas campañas que dimos, 3 de ellas en el Paquito Montaner y todas las que dimos en la Avenida de las Américas, miles y miles por semanas enteras, se convertían por miles y se sanaban la gente. Cristo es el mismo, somos nosotros los que hemos perdido la unción, los que hemos creído que ya esto se acabó, no, lo que se acabó fue que hemos perdido la conexión, la unción. Cuando llegó la noche,
Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó. ¿Qué había en aquel entonces? No había nada. Ahora la iglesia tiene que inventarse, tiene que buscar a un cantante que todavía no se le ha caído, todavía está empezando, le hacen el daño, que lo utilizan, lo destruyen, no lo dejan criarse, no lo dejan crecer, y lo utilizan para mover actividades, pero porque hemos perdido la unción, y de camino a estos nuevos convertidos los destruimos. Lo que se hizo con el Puma, José Luis Rodríguez, lo que se hizo con tanta gente que vino al Evangelio y los quisieron explotar, porque cuando se pierde la unción tenemos que buscar muletas, tenemos que buscar otras cosas diferentes para atraer a la gente. La gente quiere oír palabra de Dios. La psicología es buena, pero hay gente que se han convertido simplemente en psicólogos y en vanidades de intelectualismo, y han perdido la sencillez del Evangelio. La iglesia de Dios pentecostal, la iglesia de Dios, aquí en Mission Boy Church of God, las asambleas de Dios, el avivamiento de la calle Azusa, eran gente humilde. Pero Juan Alvarado, el fundador importante de la iglesia pentecostal, lo que tenía era un segundo grado de escuela, pero tenía un doctorado en oración y ayuno. Yo lo conocí a ese hombre. Y esos fueron los que fundaron la iglesia de Dios pentecostal, hombres que vinieron, que aprendieron de rodillas la Biblia, pero que eran una unción que nos separaban. Los demonios huían. Hoy en día los demonios se nos ríen en la cara. No vemos una liberación en años. No vemos una sanidad milagrosa en años en una iglesia. Y el diablo nos está azotando con plagas y enfermedades. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver a reconciliarnos con Dios. Es tiempo de volver a creer en lo que dice la palabra. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Esto es increíble. Y buscamos entonces en el Antiguo Testamento, en el Salmo 91, y dice bien claro en el verso 3 en adelante: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahí está hablando de la enfermedad. Y dice: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios está esperando que volvamos a creerle, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El mal no está en Dios, somos nosotros que nos hemos desconectado, nos hemos dejado engañar del diablo, hemos dejado que nos desanime. Las mentiras del diablo las estamos creyendo, no estamos creyendo la palabra. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Y mira lo que dice el verso 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues su sangre mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice: en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspe pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice bien, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocaré y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estamos listos para un milagro. Are you ready for a miracle? Estamos listos para probar a Dios. Estamos listos para poner y quebrantar a Satanás donde debe estar, debajo de nuestras plantas, de nuestros pies. Estamos listos para cumplir en nuestra vida lo que dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros él huirá. Lo dice bien claro. Nosotros no tenemos que estar huyendo del diablo, es el diablo el que debe estar huyendo de nosotros. Y lo que bien claro en el libro del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7. Mire donde debemos estar nosotros, dice bien claro, capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios. Dice bien claro aquí, vamos a buscarlo, quiero leerlo. Capítulo 4, verso 7. Me dice bien claro:
Dice bien claro, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros él huirá. Ay, qué grande el Señor. Resistid al diablo, someteos pues a Dios. Escúchelo bien claro. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros él huirá. Vamos a buscarlo aquí, quiero leerlo directo de aquí. Estamos aquí tranquilos esta noche luchando con toda esta cosa aquí. En el de Juan, y vamos a buscar la palabra Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros él huirá. Someteos pues a Dios. ¿Se ha sometido usted a Dios? ¿Se ha rendido usted a los pies del Señor? ¿Ha creído que Dios tiene poder para quebrantar a Satanás debajo de la planta de vuestros pies? Que Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos, que Él no ha cambiado. Léalo bien claro. Santiago 4:7. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7, aquí está. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Está listo usted para poner a Satanás bajo sus pies? ¿Está listo para olvidarse y rechazar todo pensamiento derrotista? ¿Está listo para decir, aunque no siento, dice, por fe andamos y no por vista? Ha llegado el momento de clamar a Dios. Jacqueline Toro me está viendo allá en Nueva York, la directora del Distrito Hispano del Este de Misiones, también parte de este ministerio de clamor. Dice bien claro, Katy Rasky, mi hija, está viendo, invita a todos por aquí, bendición papi, te amo. Anita Díaz, Ricardo Ferrer Rojas está también conectado. Voy a empezar a orar ya mismo. Anita Díaz, ya la mencionó. Selvia Mercado de Rhode Island está conectada. Ada M. Marrero también está conectada. Belén Álvarez también está conectada, está por allá con sus amistades en Carolina. Luis Soto Jr., Dios te bendiga. Luciano Soto Jr., Dios te bendiga, varón. Hace años que no oía de ti, pero por ahí está. Vamos a ver estos otros. Luis Maldonado. Vamos a ver para acá, que ahora vamos a ver por acá. Joshua Rodríguez también. Ari Argenzoni, Dios te bendiga. Invita a tu día en vivo. Edward Félix Acosta también. Capellana Ángela Cruz también está. Joshua Rodríguez, ya lo mencioné. Déjame ver por aquí. Eduardo Félix Acosta. Algunos nombres no los repito porque están repetidos. No entiendo por qué será esto, pero sigo por aquí buscando. Edwin Félix Acosta. Bueno, muchos de estos nombres están repetidos. Todas estas personas, estoy buscando personas que no hemos todavía mencionado, pero seguimos buscando por aquí. Ricardo Ferrer Rojas. Déjame ver por aquí. Eduardo Félix Acosta. Zoé Quintana. Maribel García de Crespo. Y todos. Yo quiero que en el Facebook de mañana o esta noche me digan que Dios hizo el milagro. Vamos a orar. Empezamos orando por la pastora que las últimas 3 semanas, el fin de semana, el diablo le está atacando. Que Dios le dé salud. A Vivian Pérez la levante, haga un milagro poderoso a mi pastora. Reprende ese ataque del diablo, le restaure su salud completamente en el nombre de Jesús. Mira, Señor, la mamá de Maribel Rivera, tócala también. Mira, oh Dios, a Belén, a Jorge Isaac, tócalos y sánalos de toda plaga, de toda enfermedad. Señor, toca, Señor, todos los que estamos aquí necesitados de un milagro físico, Señor. Ese picor que me está dando de noche, Señor, desaparécelo, Padre Celestial. Mira, oh Dios poderoso, los que están en enfermedades. Mira a la familia de este periodista que murió en el día de hoy. Consuélalos, Padre. Consuélalos.
Mira, oh Dios, todos los enfermos de cáncer, de sida, de parálisis, de lo que sea, toda depresión, toda mentira del diablo, repréndela. Señor, echa para atrás todo tumor, todo cáncer, toda artritis, todo reumatismo, toda ceguera, toda sordera, toda mudez, todo tumor, toda cosa que impida el funcionamiento normal del cuerpo. Haz milagros. Hemos leído tu palabra. Por fe andamos y no por vista. No tenemos que ver nada. Si tú cuidas de las aves, cuidar. El milagro lo hará en este teléfono. Hará el milagro también, Señor, en ese carro. Hará el milagro en mi cuerpo. Hará el milagro en las finanzas. Lo que está perdido, que está desaparecido. Que aparezcan esas gafas mías que costaron tanto, que han desaparecido, Padre Celestial. Mira esas cosas pequeñas. Nuestros hijos en la escuela, Padre Celestial. Nuestros hijos en las escuelas amenazados por tanta inmoralidad y por tanta perversión. Mira al pueblo de Israel amenazado por estos terroristas, por este terrorista, por este presidente, Señor, y el grupo de demoniocráticos que están gobernando la nación, que están traicionando a Israel, que le están pidiendo que se rinda, que deje que estos criminales hagan lo que dé la gana. Señor, pon tu mano sobre este presidente y los que lo están influenciando, Biden, que se arrepienta, que tenga temor, Señor, que sepa que si sigue presionando a Israel de forma para que se rinda ante estos criminales y entregue las tierras que Dios le prometió, el juicio de Dios tuyo caerá sobre él y todo su gobierno, Padre Celestial. Oh, Maribel Díaz García de Crespo también está ahí. Está buscando un milagro. Cada uno está buscando, Señor. Para toda esta locura que está viendo, Padre Celestial. Para toda esta locura que están haciendo gobernantes en este momento en el mundo. Están haciendo lo que da la gana y se han olvidado que no son Dios. Señor, mira ese testimonio que pasó en Turquía en estos días. Ese político que estaba atacando al presidente de su país porque no era tan fuerte con los judíos y deseándole la muerte a los judíos, cayó muerto ante todo el Congreso. Tú eres el Dios de milagros, Padre Celestial. Pon tu mano sobre esa tierra, pon tu mano sobre los Estados Unidos, que está amenazado por una horda de bandidos que están gobernando el país, que están hundiéndolo en la ideología de Satanás, y que están tratando de buscar que Israel se entregue, se someta por los intereses que Biden y sus demoniocráticos y Obama tienen. Señor, mira la Unión Europea, mira las Naciones Unidas, este instrumento del diablo, del anticristo. Dios mío, haz justicia y pelea por tu pueblo, a pesar de que no son merecedores de nada. Mira, oh Dios mío, todo esto que está pasando. Bendice todos estos programas que están saliendo, Padre, esta noche. Sana en los hospitales, sana a la pastora, sana a los pastores, sana a mi vecino que sufre de asma, Dios mío. Sánalo, Padre, que un día cuando salga por ahí me lo encuentro y diga, es Dios me sanó, me visitó anoche en mi cuarto. Sana el alma de todos los que viven en este edificio, Padre Celestial. Oh, I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos ustedes esta noche. Maribel García de Crespo, God bless you. Zoé Quintana. Que mucha gente se conectó esta noche. Ángel Luis Maldonado. Dios le bendiga grandemente. Hemos vencido al diablo, a pesar de que ha vuelto de nuevo este ataque del teléfono, pero lo vamos a vencer. Este teléfono estaba así y tú nos vas a dar la solución, Señor, a esto, antes de terminar esta semana. Gracias, Señor. Bendice al pueblo que nos está escuchando en Venezuela, en Puerto Rico, en todos los lugares. Dios les bendiga a todos. Si tiene un milagro, mañana me escribe, me lo dice aquí, porque aunque no se vuelva como tiene que volver esto, lo vamos a ver que Dios va a intervenir. Dios le bendiga grandemente.